como es el 70 aniversario de una publicación, la decana de nuestro país, y que, bueno, después de 70 años, que se dice muy rápido, pues estamos aquí para celebrarlo. Me acompañan hoy el bibliotecario de honor, que es uno de los cargos honoríficos que tenemos dentro de la organización, Albert Aliaga, una persona muy comprometida con la profesión, ex secretario del Consejo COLEF, y uno de los eruditos que han estado analizando profundamente la revista. Nadie como él se la conoce. Hizo su tesis doctoral respecto a la revista, creo que vas por la segunda, y que es el perfecto conocedor de esta publicación desde su inicio. Me acompaña también Virginia Serrano, doctora educadora física y deportiva, y es la actual directora de la revista. Virginia lleva con nosotros haciendo un trabajo poco visible, es la primera vez que nos acompaña en un pleno, pero que sepáis que número tras número hay un grandioso trabajo al cual agradecemos enormemente. En primer lugar, efectivamente eso que estábamos hablando, gracias a todos por estar aquí en el 70 aniversario de la revista, y sobre todo uno de los objetivos de la revista desde su fundación, desde 1949, era que fuera punto de encuentro. Entonces, bueno, estamos aquí todos, así que gracias, ¿no?, por estar, por ser punto de encuentro. Además de ese objetivo de la revista, nos va a servir para acercarnos y conocernos en muchos casos y reencontrarnos en otros, ¿no? Entonces, bueno, acercar todos la ciencia del deporte y su aplicación práctica, ser fuente de divulgación, van a ser siempre, ¿no?, esos objetivos principales de esta revista decana, ¿de acuerdo? De la revista, en este caso, de todos, ¿no?, de todos nosotros. Bien, en este caso nos tenía preparada una serie de preguntitas, ¿no? Albert nos pone además preguntas interrogatorio, ¿no? Claro. Bueno, bien, bien. Preguntas interrogatorio. Por tanto, yo me limito, ¿no?, a hacerles estas preguntas de interrogatorio que Albert nos quiere contar, ¿vale?, para ver esos entresijos de la revista, sobre todo de estos 64 años hasta por lo menos el 401, ¿verdad? Y más, ¿no? Y más adelante. 402, sí. Exacto, el 402 como transición. Bien, ¿cuándo fue tu primer encuentro, cita con la revista? Antes de nada, agradeceros vuestra asistencia, buenas noches, y comentaros que vamos a intentar, Virginia y yo, hacer un coloquio, un diálogo informal, no es ninguna ponencia, no es nada de otro mundo, solamente una visión genérica de cómo se ha trillado o cómo se ha manejado este trabajo, que sigue haciéndose y creo que me gustaría que lo continuasen otros investigadores, y cómo nos hicimos amigos la revista y yo, hasta llegarnos a enamorarnos en un primer encuentro, en un segundo, en un tercero, y eso se verá en el transcurso de la revista. Y luego la pregunta del millón: ¿por qué hice el trabajo? Y luego, aunque pareceré muy osado, pero como es la pura verdad, no son flores, sino que me imagino que llegaréis a la misma conclusión cuando lo veáis en las diapositivas. Cuando quieras me podéis ir preguntando a ver si me la sé. La entrevista informal ha sido antes, mientras estabais vosotros en el pleno realmente, y esto, bueno, ¿cómo surgió la idea de abordar la tarea de recuperación de la revista? En primer lugar, comentarte que surgió debido a un favor que se le hizo a uno de los presidentes del colegio, Jaime Vallejo, que le pidió por favor que si le podía echar una mano durante 4 años como secretario. Le dijo que eso no era un favor, eso era una PUTA. Entonces, claro, le dije que sí, era un domingo por la mañana, y a partir de eso, pues, viajes a Madrid, y en Madrid pues me encontré con lo que me tenía que encontrar, pero luego lo diré. Y a partir de ahí, pues, surgió otro señor, que también lo diré luego, que me dijo, pues, te tocó, tienes que hacer esto. ¿Por qué? Porque lo digo yo, ya veréis quién es, el culpable. Y a partir de ahí, pues, todo se fue desenvolviendo, se fue complicando, y al final surgió la pregunta: ¿eso tiene que terminar en una tesis o un trabajo para todo el mundo? Si tú lo dices, pues sí, y así terminó, y ahí está. Empezando por la primera pregunta anterior, comentar, para ser preciso, porque una tesis o es precisa o con eso no vale, ¿no? ¿Dónde surgió? Pues surgió en Sevilla, Plaza de España, un jueves 16 de octubre de 1980. Junta Regional de Educación Física del Gobierno Militar de Capitanía General, en Sevilla, lógicamente servicio militar.
Luego veremos cómo se hizo conforme vayan pasando las diapositivas. ¿Cómo surgió la idea? Pues ya lo hemos dicho, en Madrid, en el Consejo como secretario, un viernes 23 de mayo del 2008. Muy bien, muy preciso. ¿Cómo se gestó el tratamiento del estudio de investigación sobre la revista? Pues a raíz de esto, una de las cosas que yo intentaba hacer como secretario en su momento era recabar toda la información posible de los anteriores secretarios, como no podía ser de otra forma. ¿Cómo se recababa? Pues se recababa a base de reuniones, a base de hablar, preguntar, intentar que te contestaran las preguntas incómodas, unas te las hacían, otras no, y esa información la iba acumulando a base de cervezas, tintos y tapas, en la Cruz Blanca, que por cierto se pagaba con la dieta que la Junta de Gobierno recibía, que el 40% se lo llevaba a Hacienda, y nunca he cobrado ninguna dieta, sino toda me la gastaba con los secretarios, Gerardo Rubí, José Luis Pastor, y el resto, pues lógicamente lo pagaba Montesinos. A raíz de eso, pues Pastor Pradillo, el 27 martes y 29 jueves de enero del 2009, me propuso que le metiera mano a la revista. Y ahí empezó todo. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que encontraste para la realización de este trabajo de investigación? Pues lógicamente, como acabas de decir, de los 402 números, pues la dificultad principal era que había muchos números que no estaban en el Consejo. Había que localizarlos, intentar reclasificarlos, y si no tienes toda la información no puedes hacer una cronología de una historia completa de la revista. Eso nos llevó mucho tiempo entre unos y otros hasta que lo conseguí, y a partir de ahí ya con todo el material, la base, se empezó a trabajar. ¿Por qué ningún investigador o investigadora se propuso realizar este estudio profundo sobre nuestra revista? Pues por mi situación, yo sé que varios investigadores lo intentaron y investigadoras, pero claro, si tú quieres hacer un trabajo y no sabes qué volumen de trabajo tienes que realizar porque solamente tienes frases y pequeñas cosas, al final tienes que desistir y decir, no puedo porque me falta información. Y como no puedes conseguirla, pues no puedes hacer el trabajo. Entonces todos han ido cayendo y bueno, independientemente cuando veían el volumen y la complejidad del trabajo, es que decían, yo en ese berenjenal no me meto, prefiero hacer un trabajo de investigación, influencia del bocadillo de chorizo, los recreos en secundaria, que me va a valer para lo mismo, y salgo del paso en el departamento correspondiente. Pero bueno, yo me empeño en esto, que arrequearle hasta que termine. ¿En qué situación o condiciones estaban los fondos bibliográficos existentes de la revista? Completamente tirada, abandonada y maltratada. Cuéntanos el porqué de realizar una tesis doctoral sobre la revista. Porque la revista lleva mi nombre y me eligió para que la recuperara para la profesión, y ahora lo veremos. ¿Cuál fue el procedimiento para la confección del trabajo de investigación? Pues lógicamente, como te he comentado antes, ir buscando los estamentos, lo que faltaba. Entonces seguí un orden cronológico, más o menos, que yo me propuse. Primero, lógicamente, era el consejo, ya que estaba allí. Fui triando cajones, departamentos. El sótano del barrio de Usera, donde estaba todo el material del consejo por el traslado de los peques a Avenida Mediterráneo, un sótano húmedo, todo 120 cajas una encima de otra. Entonces, claro, ahí están las revistas, ¿dónde? Ahí mueve cada vez que vas un fin de semana rápido y corriendo 120 cajas, investigar qué hay, qué no hay. Entonces ese proceso empezó por ahí, por todo el consejo. Lógicamente luego fui a la CUNA. La CUNA era la Escuela Central de Educación Física de Toledo, que luego veremos también cómo contactamos con eso, que fue otra historia, que fue exactamente el miércoles 28 de enero del 2009, cuando Albert Arriaga apareció allí. No fue ni el secretario ni fue nadie, fui yo solo. Entonces me recibieron, y ya luego comento cómo me recibieron y cómo se hizo. Luego, lógicamente, fui al Centro Neurológico, que es la Biblioteca Nacional de España, el Paseo de Recoletos. Eso fue el viernes 6 de marzo del 2009. Allí no estaba lo que yo quería encontrarme, lo
Lo expliqué, se echaron las manos a la cabeza y al final también veréis cómo terminó. Y por último, pues fue la Facultad de Educación, donde nos educamos, que fue el INEF, que fue el viernes 14 de mayo del 2010. Allí encontré una revista que no tenía, completé un poquito más, le completé las que le faltaban y con Pilar y Rodeta, pues lógicamente hicimos ahí un trabajito de completar lo que le faltaba y la tienen completa. Y por último, lógicamente, ya fue la UBU, la Universidad de Burgos, que fue donde la presenté. Ese fue más o menos el recorrido, independientemente de todo el proceso, que hay mucho más extenso. ¿Cuáles son, a tu parecer, las perspectivas que debieran tenerse en cuenta sobre la revista, presente y futuro? Pues, como te he comentado antes, la revista es la que es y no hay ninguna como ella. Ni tan siquiera la decana del mundo, que es el FISIO de Chile, de la Universidad Metropolitana de Santiago de Chile, que figura del 1934, pero tiene más lapsus y más lagunas que tú tienes que investigar si verdaderamente puede ella sustentar ser la número 1, aunque sea del 34 y esta sea del 39, puesto que yo, sin entrar en profundidades, la última aparición creo que es del 2016 y ya creo que como revista digital, segunda edición, y con muchos, y creo que tiene 272 revistas, hasta las 426 que tenemos nosotros, pues algo falla ahí. Entonces sería un trabajo de investigación. He visto el consejo asesor de la revista, que la mayoría son todos profesores de universidades españolas, sobre todo de la Universidad de Barcelona y de los CNEF de Cataluña y de Lleida, de la Facultad Pablo de David de Sevilla, Murcia y algunas otras. Entonces, solamente es contactar con esas personas y decirle, la revista sigue en pie, el artículo que tú has publicado, en qué fecha lo has hecho, o sea, saber más o menos si sigue en pie o no. Entonces, lo que yo te he comentado, mantener la revista en edición papel o sí, aunque se haga solamente dos, una para vosotros y otra para mí, y el resto digital, pero eso mantenerlo, y sobre todo estamos hablando de 70 años, 426 publicaciones, estamos hablando de más de 3.000 artículos publicados, que esa es la siguiente pregunta, y eso es un trabajo para que lo quiera coger. Yo ya no cojo más, ya le he dicho a Virginia que el año que viene los 30 tomos que tendré más o menos encuadernados los voy a ceder a la Facultad de Fisiología y Física de allí de la Plaza de España de Sevilla, para no tener más tentaciones y que allí hagan lo que quieran con ella. Bueno, ya lo haremos. ¿Qué perspectivas, a tu parecer, crees que se pueden derivar del estudio realizado y en qué proyecto andas metido en la actualidad? Pues 3 trabajos que cedo a los que quieran, porque tienen todo más caro de la mar, porque tienen solamente que trabajar, pero con la base ya creada. La primera sería la que nadie se atreve a hacer y nadie se va a atrever a hacer, que es hacer un trabajo profundo de la historia del colegio profesional, tirando de todo lo que se pueda tirar. Por desgracia, no se puede tirar de lo que se quemó en la hoguera el comandante Zorita, actual del aviador Zorita, pero con la documentación que tiene y con la experiencia de muchos compañeros, intentar hacer un relato verídico y lo más objetivo posible de la historia del colegio profesional, que lógicamente estamos hablando que es del año 1948. Ese sería el primero que se puede derivar. El segundo, como he comentado, sería a partir de este, ahí hay 2.700 artículos, sería clasificarlos, reubicarlos según las actividades y las áreas de la profesión nuestra, y de ahí pues hacer todas las conexiones, interconexiones que quieras hacer, haciendo un pequeño abstract de cada artículo. Sale un trabajo impresionante, solamente hay que ponerse a hacer y se hace. Y el último, que sería derivado de lo que estoy haciendo, que era en primer lugar mi primera tesis. Se coge la revista, se va bicheando y ves que en la primera época, 49-75, aparecen montones de anuncios publicitarios, cafeterías, locales, piensos, masajes, pomadas, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Fanta, de todo, hoteles, restaurantes, para el deportista, 8 pesetas, la paella.
Entonces eso dice, bueno, ¿y cuántas hay? ¿Y de qué habla? ¿Y qué relación tiene con la educación física? ¿Y cómo lo hicieron? ¿Y el por qué? Eso quería hacerlo, pero claro, para hacer eso tienes que tener primero todas las revistas. Entonces primero hubo que hacer el primer trabajo, y una vez he tenido todo esto, he ido a mi primer trabajo inicial, que es el que yo quería hacer, que se va a titular, si termina en buen puerto, Revista Española de Educación Física y Deportes, Publicidad y Sociedad. Entonces ahí la intención es intentar sacar un perfil sociológico derivado de los anuncios publicitarios que aparecen en la revista y hacer todas las interconexiones posibles. Por ahí van los tiros. Y andar recorriendo Sevilla, ¿no? Preguntando a los abueletes del lugar. Ya, esto es un trabajo, un extracto pequeño, un trabajo de campo, no se llama trabajo de calle. Hablando puerta por puerta, pero bueno, eso es otra historia. Bueno, pues entonces, si te parece, ¿no? Te metes más a fondo ya a contar... No, a fondo no va a ser rapidito. Solamente me voy a permitir leer 4 bloques de texto pequeñitos, porque me parece muy interesante, que ya que vosotros no lo vais a leer, Bien, pues entonces, empezamos. bueno, ese recorrido que queríamos hacer, ¿no? Desde 1949 a 2013. En 2012, yo me fui en el 12 porque me comprometí por 4 años, en el 13 se fue el director porque duró un poquito más, pero yo me fui en el 12. Bien. Esa primera diapositiva, como podéis ver, es la primera promoción de profesores de educación física, profesores y profesoras de educación física, que es de la promoción de 1887-88, y la primera promoción se llamaba Primera Promoción de Diplomados en Gimnástica de la Escuela Central de Gimnástica de Madrid. Entonces, de ahí solamente lo pongo para hacer por la pie que eso coincide en época con un espacio en el cual surgió la revista, que lo veremos más adelante. Entonces, de ahí solamente comentar que esa primera promoción de profesoras y profesores de educación física, de la historia de la educación física, diplomados en gimnástica, hay un total de 16 profesoras y 71 profesores de gimnástica. Ahí no hay paridad. Ahí. A día de hoy tampoco la hay. Coincidencia de inicios y de confluencias en un mismo lugar. La revista no pudo tener un mejor entorno en donde fraguarse. Su fundador y creador, don Eleuterio Torrero Rodríguez, teniente delegado del Colegio de Profesores de Educación Física en Toledo, junto con un grupo de amiguetes, 20 amiguetes, de la Junta de Gobierno menos, decidieron crear la primera publicación de sus características en España, en tiempos inciertos, cuando carentes de dinero, como ahora, de artículos que no los traen y de experiencias, no sabían si el número recién salido, el número 1, septiembre del 49, recién salido de la imprenta, iba a ser el último de la revista. Ahí empezó. Esta es la primera junta de gobierno, de ahí solamente pues, decimos son los que son, y esta primera junta de gobierno son 14 profesores, de los cuales es lo que había antes, entonces de ahí venimos, aunque no seamos, 6 médicos, 6 militares y 2 médicos militares. Y lo que había, no había nada. Ahí está el tema. Conecta con la primera diapositiva. Este es el Gran Café Gijón, en el Paseo de Recoletos, que estaba en las afueras de Madrid, y en ese Gran Café Gijón, que se inauguró en 1888, que coincide con la primera promoción de profesores, por eso la he puesto. Ahí se fraguó, empezó a hablarse, oye, ¿por qué no hacemos una revista? Vale, ¿quién la hace? Empezó todo, y ahí empezó todo. Y os voy a leer solamente 2 párrafos, para no tener lío. Que como todas las cosas, el nacimiento de la Revista Española de Educación Física y Deporte, septiembre del 49, fue una idea concebida, proyectada y soñada desde antes de la fundación del Colegio de Profesores en diciembre del 48. Su inicio empezó a tomar forma y desarrollarse lentamente como otras múltiples ideas en reuniones en torno a un café. Una veintena de amiguetes, pone amigos, yo digo amiguetes, profesores se reunían en la aventura romántica del Café Gijón para fundar lo que entonces parecía una ironía, el Colegio Nacional de Profesores de Educación Física.
En la página web del Gran Café Gijón, resumo, dice: el Gran Café Gijón nace y se suma a esta imparable corriente madrileña. El mes de mayo de 1988 abre sus puertas lejos del centro el entonces lejano Paseo de Recoletos. El presuntuoso café pronto empezó a contar con clientes de gran significación, el Colegio de Educación Física y otros cuantos, no sé si los conoceréis: don José Canalejas, don Santiago Ramón y Cajal, don Pío Baroja, don Melito Pérez Galdós, don Jacinto Benavente, don Ramón Valle Inclán, don Severo Ochoa, don Ramón Gómez de la Serna, don Gregorio Marañón y otros, etcétera, se encuentran entre sus primeros asiduos de café. Entonces, en esas charlas estaban esos 20 amiguetes que decidieron sacar esa primera publicación. Ahí tenéis el Café Gijón. Este es el escrito que ya conocéis por la página, que es donde anuncian la salida del primer número en septiembre, esto de julio, y solamente leer, es el presidente del colegio. La portada de la revista, sin más, y la siguiente ya es el nacimiento, la génesis, y tenemos aquí el primer escrito y la primera revista. Y ahí empieza mi hoy. Y esta es la Plaza de España, Cafetería General, donde yo caí, me dejaron caer allí, y para no hablar mucho, prefiero leer 7 líneas. Encuentro, la revista, me encuentro con ella, topamos. Y ese es el inicio de mi tesis. Sevilla, Sevilla tuvo que ser. Ya, el resto de la canción ya lo sabéis. Donde comenzó esta historia de relación entre la revista y yo. Sevilla, Plaza de España. Entrada por los bajos de Cafetería General. En la planta noble, un pequeño despacho de 2 por 4 metros. 4 personas, un coronel, secretario y 3 soldados. Uno de ellos, un poquito conocido, Fernando Romay. 2 mesas, un archivo y un aparador. No cabíamos. Un tío de 2 metros 12, esto no cabíamos. Pero en este aparador se encontraba el tema razón de ser de ese trabajo estudio-investigación, la revista, abandonada, olvidada y esquilmada por la curiosidad y artículo de recuerdo de los diferentes reemplazos que transitaron por este despacho. Sobrevivieron 203 números de los 298 de la primera época, del periodo 49-75. ¿Qué ocurrió ahí? Ocurrió que, como a mí me llevaron allí por enchufe, por ser de gimnasia, desde el campamento de Ovejo, me dijeron: tú a Capitanía, a la Junta Regional de Educación Física. Vi la revista, el coronel vio que la estaba viendo y me dice: ¿tú la quieres? Y digo: hombre, claro que la quiero. ¿Me la puedo llevar? Sí, pero te la llevas poco a poco para que no te pillen abajo. Me la llevé a mi casa y la guardé. 203 números. La guardé a base de que mi mujer tira eso. 27 años. ¿Para qué? No sabía para qué. Bueno, estuvo allí 27 años. Al final ya supe para qué es que estuvo en mi casa 27 años. Tenía una función, pero todavía no lo sabíamos. La revista me eligió. Entonces, llego a Madrid en el 2008. Llego a Madrid en el 2008 y lo primero que hacemos, pues, lógicamente, poner todos los muebles y todo ahí, el buzón, poner Consejo General, la planta, eso, y en la quinta planta, Familia Aliaga. Voy a Madrid y solamente hay 5 escaleras de las 300 y pico mil escaleras que hay en Madrid, con lo cual el Consejo no tuvo otro sitio donde elegir, que era un edificio con una escalera donde figuraba yo. Eso es casuística, pero muy poquita. De 300.000, una. Y esa una la coge el Consejo y me toca a mí ir a cambiar el letrerito y ahí está. Esa fue una. ¿Pasa? De las múltiples fines de semana que iba a Madrid a arreglar aquello, intentar ponerlo en orden como secretario, pues una de las muchas veces, por distracción, pues se coge el billete de AVE y paralelamente ese fin de semana había anexo la asistencia a una actuación de las muchas que había. Estaban los 40 principales, Mamma Mía, Los Miserables, y le dije: bueno, Golgo, y dice: vete a esa misma, Los Miserables, pues está muy bien.
Y bueno, pues vamos a ver musical y voy a Los Miserables el viernes por la noche, y en el descanso dan el programa, lo cojo, 2 euros, y en el elenco de actores pasa Alberto Aliaga. En Mamma Mía, en 40 festivales no había ningún Alberto Aliaga, en esta sí. Esta había uno, actor de Telecinco, producciones, ahí viene toda su historia. Y digo, vale, ya 2 de 2. Trabajando en todos los números, buscando, 402 números y en ninguno figura ningún nombre, en ninguno, solamente en uno. En febrero del 52, que algunos de aquí no habíamos nacido, y en ese número 52, debajo del tío del baloncesto, pone Aliaga claramente. El único nombre que aparece en las 402 revistas. Por eso digo que la revista lleva mi nombre, es que no hay ningún otro nombre, no es que yo me eche flores. 3 de 3, automáticamente la revista me eligió y tenía que hacer ese trabajo o sí. Y lo hice, obligado. No tiene más preguntas. Y lo puse allí en el trabajo y con todo un cúmulo de acontecimientos que se han producido durante ese trabajo han hecho que me sintiera perseguido por mi apellido como parte integrante de este trabajo. Ahí está la muestra. Seguimos y me presento en la Escuela de Artillería en Toledo, les digo, como Albert Aliaga, profesor de gimnasia, en el puesto de control para querer hablar con el director de la escuela, el coronel, un señor de 2 metros, zapador ahí de jaca, de esquí, y le digo que quiero enseñarle la revista que ellos empezaron antes de trasladarse allá arriba, que estaban en el paseo abajo en Toledo, antes de trasladarse y de mudarse arriba, y me recibe un subteniente con un jeep y me lleva a hablar con el director, le presento la revista, le digo que quiero restablecer los contactos con la revista y que hacía mucho tiempo que no había contacto entre la ECES y nosotros. Ya os he dicho la fecha antes, que si no me equivoco era un miércoles 28 de enero del 2009. Le presento la revista y me dice, ¿y esto es nuestro? Digo, claro, ahí está. Y rápidamente, como son los militares, allí solamente había el coronel, lógicamente el teniente coronel, el subteniente, el siguiente para abajo, aunque sea solamente un rango, pero bueno, es como si fuera... teniente coronel Alberto, se llama Alberto también. Alberto, la revista, no lo sé, mi coronel, vaya usted inmediatamente a la biblioteca y tráigase la revista. Viene el cuarto de hora, mi coronel, no tenemos revista. ¿Cómo que no tenemos revista? Búsquela por debajo de las piedras que tiene que aparecer que es nuestra. Empezó todo, empezaron a buscar, me llamó al cabo de unos meses, ya lo he encontrado. Y digo, sí, pues sigue buscando que te falta la otra mitad. Dije, me va a matar. A partir de ahí, le comenté que eso era una visita particular mía, que lo que quería era presentar a la Junta de Gobierno y que fuera pues el director de la revista, Pastor Pradillo, que fuera Jaime Vallejo, fue el gerente y fui yo. Sigo pasando y ahí nos hicimos entrega, luego hubo una conferencia, se entablaron comunicaciones de nuevo y ahí empezamos otra vez a tener contacto con la primitiva Escuela Central de Educación Física de Toledo, que salían profesores y salían instructores de educación física. Sí. Este fue el siguiente paso, el Biblioteca Nacional. Fui allí y ya os he comentado antes lo que pasaba, que allí para intentar buscar tenías que ir pidiendo de 2 en 2 tomos y yo lógicamente tenía que verlo todo para ver qué había y no había, y ya me tenían tan conocido y dice, usted sabe, yo sé, 2 tomos te los tengo que devolver y luego hasta que luego devuelvo no me puede dar 2 más. ¿Hasta cuándo? Digo, hasta que termine, hasta la noche. Fui unas cuantas veces y al final les dije que lo tenían todo mal clasificado, todo mal archivado y encima no tenían en consideración porque los últimos estaban todos doblados y medio rotos. No me parecía de... Le escribí a la directora archivística y le comenté que si no le importaba que le diera las revistas que le faltaban y la clasificación de cómo tenía que ordenarlo. Me dijo que sí, se lo llevé, aceptaron y nos lo agradecieron, pero que era una donación, que no lo habíamos cobrado igual, la donación. Total, que consiguieron tener la
la revista completa y clasificada, puesto que era un desastre. Seguimos. Centro de formación, de INEF, con Pilar Irureta, igual. Ahí cogí algún número, le di los que le faltaban y allí nació la idea de escanear, de llevar yo el escaneo que hice personalmente mano a mano de más de 18.000 folios en blanco y color de todas las revistas para que también estuviese digitalizada. Está escaneada, pero no está subida a la red para que puedan tener acceso a ella todos los investigadores de todos los departamentos de las universidades. Me gustaría que, ya que no hay derecho de autor, ahí no hay nada, en todos los artículos ponía claramente que esos artículos eran propiedad del Colegio Nacional de Profesores y no había ningún impedimento para que pudieran ser publicados y relacionados. Pues me gustaría que esa nube con esas 18.000 fotocopias estuviera ya accesible para todo el mundo y ahí pudieran empezar otras líneas de investigación si es que proceden. Pasamos. Ahí está el convenio de colaboración que se hizo entre la UPM INEF y el Consejo General, el Vallejo y el rector. A partir de ahí, pues, iba a comentar un poquito, pues, pero no voy a extenderme, puesto que cada uno tiene ya el ticket del segundo plato y me imagino que queréis cogerlo. Las diferentes denominaciones por donde ha pasado la editorial de la revista. Son 7, ahí más o menos, por la extensión de los números, están puestos, perdón, desde Colegio Nacional de Profesores de Educación Física, son 92, a Colegio Nacional de Profesores e Instructores de Educación Física, Colegio Oficial de Profesores de Educación Física, Consejo General de Colegios de Profesores de Educación Física de España, Consejo General de Colegios de Profesores Licenciados, todas las diferentes denominaciones, pasamos, y también lo que son las denominaciones de la propia revista. La propia revista ha tenido hasta 9 denominaciones. La más extensa, por ponerla de alguna forma, sería la tercera, que sería Revista Española de Educación Física, Pedagogía y Medicina del Deporte. Cuando hablamos, ¿y qué tiene que tener la revista? Lo que queramos, pero el papel físico y el contenido científico, a mi forma de ser, debería seguir. ¿Algo más? Ya, vosotros tenéis que decidirlo. Ahí vienen las diferentes denominaciones, pasando por boletines, en los lapsus en los cuales no apareció la revista por otra serie de problemas que no vienen al caso, y seguimos adelantando para no cansaros. Este sería más o menos como viene, serían los directores de la revista con el número de revistas y los años que han estado como directores. Por encima, pues el que ha tenido mayor duración, pues con 8 años y 10 meses, José Luis Castro Pradillo, que ha hecho 27 revistas, pero el que más revistas editó fue Ricardo Alba Navas, que estuvo 8 años y 9 meses y publicó 100 revistas como director. O hay otros que han hecho pues otra serie de... Ahí viene todo especificado. Son directores de revistas, periodos y revistas publicadas bajo su dirección. En la revista había también otra serie de curiosidades que nadie sabe exactamente qué es lo que dicen, qué es lo que figuran, si es un channel, los brazos abiertos, total, emblemas y símbolos. Esos aparecen en las primeras revistas, arriba la cruz de Malta con el galgo, las cadenas y los aros olímpicos ahí, o preolímpicos, o como se le quiera llamar. Entonces hicimos entre los tres, mi fuente, Pastor Pradillo y yo, un artículo que está en uno de los números, que hicimos un semblante buscando el saber a qué se refería cada una de las cosas. Ahí está el artículo, y eso es curioso porque va apareciendo. Ahora en la parte de atrás, lógicamente ya aparecen otra serie de entidades y otra serie de símbolos. Estas son las revistas donde aparecen en mayor medida unos u otros. Y esta es la revista que comento yo que habría que hacer un seguimiento para si verdaderamente se le puede poner el pie encima y coger lo que es el decanato de la revista de esa materia en lengua castellana publicada a nivel mundial, no ser la segunda y ser la primera, que yo creo
que sí, pero bueno, me imagino que habrá una cosa formal donde diga si puede serlo o ya no puede serlo. Eso es cuestión de investigarlo. Dentro del proceso, pues lógicamente había curiosidades y una de las muchas ideas que se me ocurrían, y si no me la aceptaban también la hacía como secretario, como podéis imaginar que el que manda en el consejo es la secretaria. Entonces, como secretario, cosa que se me ocurría, cosa que la lanzaba, irme a Toledo sin permiso, pero con mi nombre, no digo nada, poner en la revista, pues desde que era muy mal, pues simple, 1948, y por qué no al amigo Juan Antonio que estaba ahí, y se me ocurrió mandarle un escrito a su casa, diciéndole que, por lo que a mí luego se aprobó, proponiéndole como presidente honorífico, y al mes siguiente murió, sin saberlo. Entonces me escribe su hijo y de puño y letra me dice, pues querido Albert, la familia está encantada y agradece que mi padre sea esto, lo pone aquí. Y yo me presenté antes en la calle Velázquez con la foto enmarcada, lógicamente con el marco del Barça, como no podía ser otra cosa, como él era de Barcelona, y las secretarias llorando a lágrima viva cuando vieron el cuadro, allí, en la calle Velázquez. Y dice, no, el hijo no está, Juan no está, que está en el COE, está en Lausana, está en Suiza y no puede ir, pero luego me mandó la carta esta, y a partir de eso figura Juan Antonio Sabarans en la revista. Al final, ¿en qué terminó? Terminó que en vez de ser una pelea de gallos, cuando un presidente se va de un partido, viene otro, pues intenta machacar al que estuvo antes del diferente partido, y tú hiciste este, yo voy a hacer lo contrario. La ley de educación esta no me gusta, la voy a hacer esta, y la otra no vale. Con la revista pues pasaba más o menos lo mismo. Ahora la pongo yo en verde, en blanco, y ahora eso lo quito, ahora pongo eso apartado, y yo me empeciné en juntarlos a todos y en todas. Le escribí a todos y a todas, y todos y todas aceptaron muy gustosamente. Inclusive hasta la viuda de un fallecido, Carlos Tomás, creo que era, o no tengo. Y reuní a los 7 que están en vida. Entonces, en ese acto se hizo encuaderné la revista, se hizo la encuadernación y la presentación al lado de la sede, y fueron todos los directores, y fue pues un día de reencuentro, y todos encantados de la vida y todos amigos, y ahí está el grupito que conseguí reunir, que no era fácil, pero bueno, se juntaron, y a partir de ahí todo muy bien. Este es lo que figura en el Consejo. Que falta la quinta época de Virginia, que la intentaré pues hacer en mi casa para tenerla y donarla completa, y a partir de ahí pues saber que solamente hay 4. Está esta, la que está en INEF, la que está en la Biblioteca Nacional, que no está encuadernada, y la que está en mi casa, que sí está encuadernada. Y este es el culpable que me dijo, eso tienes que hacerlo sí o sí, y si no quieres pues también. Y bueno, como se empeñó, pues lo hicimos, y terminó en lo que veis aquí encima. Y nada más, solamente un recorrido. Gracias por estar aquí. Bien, claro, nos hemos quedado en 2013. ¿No? Efectivamente, pasado. Lógicamente, 64 años ha sido bueno, pues, el tiempo de intervención de Albert. Nosotros nada, va a ser muy rápido porque estos 6 añitos han pasado súper rápido, ¿verdad? Así que aquí tenemos también el lote de las 24 revistas que hasta ahora no se han publicado. Efectivamente, ese 402, como bien decías, ¿verdad? Como esa transición de la quinta época a la sexta época, y bueno, pues, desde entonces, pues del 403 al 426, y ahora que saldrá el 427. Este último número 426, que fue un especial, más 2 suplementos que se han hecho durante estos años, y efectivamente manteniendo todavía esa versión impresa con una tirada menor, pero que por supuesto vamos a mantener para que continúe
pues esa versión online y esa versión impresa que tenemos que seguir manteniendo. Dar las gracias, como siempre, a todo el equipo, ¿no?, que estábamos siempre ahí detrás, ¿no?, multidisciplinar, de diferentes áreas, ¿vale? Por supuesto, asesores, revisores, labor de los revisores muy importante, que los pobres hay que perseguirlos también, ¿verdad? Porque hoy en día que te revisen un artículo, y sobre todo si te lo hacen bien, una revisión buena, pues es complicado, ¿verdad? Es tiempo que no tenemos. Miembros del Consejo, ¿de acuerdo? Y aquellas personas que colaboran con nosotros, por supuesto, nuestro equipo de redacción. Y aquí, bueno, como no estaban con nosotros, vengo yo en representación, ¿no?, como directora, pero tenemos editores, ¿no? Bueno, además de Mónica, que es directora del área también, además de vicepresidenta y coordinadora, etcétera, etcétera, pero también es editora del área de educación física, ¿no? Y efectivamente, pues esta etapa presente, sobre todo, ¿qué cabe destacar? ¿Qué cabe destacar de esto? Pues, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Esa versión que pudimos pasar a la plataforma de Open Journal System, ese dominio propio, ¿no?, ya para que no estuviera solamente dentro del consejo, sino tener ya esa característica propia, ¿no?, de red, y a partir de ahí, bueno, pues poder consultar, tener acceso y, bueno, pues a partir de palabras clave, simplemente ya desde Google, desde cualquier buscador, poder por fin acceder a todos esos contenidos efectivamente que teníamos y que sí que estaban en parte ya digitalizados también en la web del Consejo, pero que al estar en PDF pues no había acceso realmente. Nosotros no podíamos acceder si no se iban metiendo de uno en uno, se iban buscando las palabras clave, etcétera, etcétera, para que a día de hoy se pudiera buscar. Lógicamente hay que seguir ahí, hay que ver, ¿no?, esas opciones de indexaciones, de catálogos, pero bueno, estos pasos eran necesarios, ¿verdad?, para poder estar. Y lógicamente, ¿qué pasa? Que todas estas que tenemos, el hecho de que tengamos 70 años, por otro lado también, bueno, tenemos pros y contras. Por los contras son porque los criterios de calidad de hoy en día nos perjudica que a la hora de introducir los datos no cumplen los criterios de calidad, porque claro, lógicamente estaban mucho antes, ¿no? Lógicamente estos artículos que los que habían puesto los criterios, ¿no? Historia del artículo, simplemente una serie de características que no cumplíamos o que no cumplimos. Entonces se nos dificulta, porque claro, desde hace poco para acá sí lo cumplimos, pero con retrospectiva la verdad que es complejo. Y ahora, ¿qué pasa? Que esto, a la hora de hacernos un análisis, la mayoría son, pues eso, maquinitas que te van a hacer, bueno, ¿cumples o no cumples? ¿Cumples o no cumples? Y nadie no va a ser capaz de decirte que efectivamente, pues oiga, hace 50 años, ¿por qué? Pues justamente esa desventaja que tenemos por ser tan viejos, ¿no?, en el tiempo. Entonces hay que buscar la forma de cómo poder mejorar criterios de calidad y a la vez mantener nuestra historia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que terminar de darle forma, de buscar la manera de, por supuesto, subir todos esos artículos que tenemos, ¿vale? Otros quisieran tener... Hombre, no, claro, y en ello estamos, ¿no? En ello estamos, de hecho ya han subido más, bueno, hasta el 300 y poco está, desde los 426, están todos arriba, y ahora la segunda tanda que tenemos que ir subiendo, pero intentar eso a la vez, ver cómo lo encuadramos para que luego, por otro lado, no sea una desventaja a la hora de indexar. Pero hay que, por supuesto, subirlo y estamos hablando. En ello estamos, desde luego. Y a partir de ahí, sobre todo la pregunta es esta, la de ¿qué revista queremos realmente? ¿Sabes? Porque esto de cara al futuro, ¿qué revista queremos realmente, no? Una revista académico-científica con contenido de colegio profesional, eminentemente práctica, educación física, diferentes áreas. Esto porque cada uno, claro, cada uno te dice algo. Aquí cada uno, pues... cree que la revista tenía que tener una dirección o otra o no. Entonces, bueno, la idea es realmente, efectivamente, vamos a buscar mayor rigor científico, mejores índices de calidad, mejores criterios de calidad, ¿vale? Pero a partir de ahí, bueno, habrá que ver si haciendo esa versión mixta que intentamos hacer, una revista con científica por un lado, por otro lado con aplicación práctica, por otro lado con una sección miscelánea donde estudios tan interesantes pero que quizá no tienen ese rigor científico, pero que son de interés, o estudios, o documentos, como a veces por ejemplo lo que tienes a veces, ¿no?, que nos muestran, o que hay gente que envía trabajos o documentos bastante interesantes, pero que si tú lo envías a un revisor te lo rechaza, ¿no? Entonces, claro, hay que ver un poco esto también, ¿no? De que tenga cabida de todo un poco también, ¿no?
Y realmente la pregunta es esa, ¿qué queremos, ¿no? Realmente para ese futuro de red? Así podemos también meter vídeos, ¿no? Intentar, bueno, darle otra forma a la revista o seguir en la línea en la que vamos, pero intentando mejorarla cada día más o intentar innovar por un lado y por otro lado mantener esa esencia de todo ese trabajo. Entonces, si somos capaces de, por un lado, mantener, subir todo ese lote que tenemos aún por subir, intentar que esos índices también lo podamos mejorar y luego, pues eso, meter vídeos, por ejemplo, a mayores, pequeños vídeos de resumen, de divulgativos, etcétera, etcétera. Bueno, y que realmente, pues la revista sea otra cosa incluso diferente, que no tenemos por qué ser una revista eminentemente científica o, ¿vale? O no sé. La pregunta queda ahí. Realmente esto es una charla coloquio, pero nada más que hemos charlado nosotros, Pero la idea era eso, ¿no? Un poco, ¿no? Incluso, ¿qué te queda? Mira, 2 minutos. Quedan 2 minutos. Y 57, venga, 3. Realmente, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Qué tipo de revista queremos? Esto es importante también y yo creo que bueno, que si alguno que otro se lanza, pues lo agradecemos y si no, pues a por el segundo que ya tenéis ahí, ¿no? Bueno, a ver, no, en serio, ahora, ¿algún comentario, algo? Pues muchísimas gracias por esta tertulia amena sí, amena e interesante, porque conocer la historia de una fuente bibliográfica que es de nuestra profesión, pues siempre es interesante. Dejo que sea el Pleno el que recoja la pregunta de la directora, que será un punto que tengamos que debatir y esperemos que sean muchos años más. Por lo tanto, muchísimas gracias y si queréis alguna pregunta se la hacéis durante la cena, porque están los dos invitados, si os parece. Me parece. Muchas gracias. Muchas gracias.